Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos nuevamente a Diálogo en Panamericana. Y en esta oportunidad vamos a realizar la consideración de distintos temas que han marcado agenda en la ciudadanía, agenda en el comentario generalizado. ¿Qué pasa con la organización de actos previstos para el 21 de febrero? Existen, por un lado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones cívicas, plataformas cívicas que han mencionado, van a realizar actos conmemorando la victoria del no en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Pero por otro lado, sectores sociales, dicen afines al movimiento al socialismo, anuncian también algunas concentraciones para conmemorar que esa fecha, dicen, se impuso la mentira, haciendo referencia a algunos pasajes de la vida privada del presidente Evo Morales, que ha generado en esa ocasión un impacto y un comentario generalizado. Esto en relación, obviamente, al tema de la reelección, el debate que existe sobre este tema. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con la polémica alrededor del uso de las redes sociales y el desafío del presidente sobre una guerra digital. ¿En qué consiste esta guerra digital? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las redes sociales? ¿Qué es lo que se puede evidenciar en las publicaciones que constantemente están generando también bastante comentario? Este segundo punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El tercer punto tiene que ver con algunas reflexiones en torno al tema de la emergencia a nivel nacional. Ya se ha declarado precisamente esta emergencia en varios municipios que han sufrido el embate de las inclemencias del tiempo, las intensas precipitaciones pluviales han generado varios problemas, desastres en algunas regiones y la pérdida incluso de vidas humanas. A modo de reflexión, este último punto en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el diputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos. También se encuentra en los estudios de la radio el diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos, y también el vocero de Soberanía y Libertad para Bolivia, José Luis Bedregal. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas, vamos a solicitarles a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Este fin de semana en Diálogo en Panamericana son temas muy interesantes que van a ser analizados, debatidos y, por supuesto, la población tendrá la última palabra en los siguientes minutos. Son temas muy importantes y vamos a empezar precisamente con el diputado David Ramos, a quien le damos la bienvenida a Diálogo en Panamericana. Y en torno al primer tema, a pocos días del 21 de febrero, fecha para que
para la cual se alistan, dice, marchas de diferentes sectores. Hay quienes consideran que el tema de la reelección prácticamente ha dividido a los bolivianos, diputado David Ramos. Por un lado, se ha observado a colectivos ciudadanos organizarse para demandar respeto a la constitución política del Estado, que solo permite la reelección consecutiva por 2 gestiones, y por el otro lado, afines al movimiento al socialismo, que apuntan a la repostulación del presidente Morales, asegurando que este es un derecho y se ampara en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Por otra parte, Unidad Nacional ha demandado, va a realizar una demanda a los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por avalar, dice, la repostulación indefinida del presidente Evo Morales. Me imagino que tiene que plantear diferentes aspectos en este punto, diputado David Ramos. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Radio Panamericana, pero también un saludo cordial al compañero José Luis, compañero Oscar, un saludo cordial acá al colega Gonzalo Barrientos, también acá al compañero José Luis Bedregal, vocero de Soberanía y Libertad para Bolivia. Nos parece importante hacer una retrotracción de la historia de los acontecimientos que marcan lo que significa F-21. En ese escenario es importante hacer una valoración, qué es lo que ha pasado antes del F-21 y qué pasó después del F-21. Si recordamos cronológicamente los acontecimientos, podemos señalar con claridad de que en Bolivia se había constituido una confabulación, ni siquiera de los partidos, en este caso estamos hablando, sino una confabulación, en este caso patrocinada, alentada por 3 fundaciones, la Fundación Interamericana para la Democracia, la Fundación Pasuscanqui, que hicieron seminarios, conferencias en los 9 departamentos, pero también la fundación que patrocina senador Óscar Ortiz en Santa Cruz. ¿Cuál era el epicentro de esta operación? Precisamente era confabular, tomando en cuenta que el F-21 era una consulta al pueblo boliviano. Se estaba consultando al pueblo boliviano si el pueblo estaba dispuesto a modificar la Constitución, el artículo 168 que permitía en este caso la repostulación del compañero Evo Morales Ayma. En ese orden de cosas, en esta confabulación, fabrican en base a la vida privada del compañero presidente una situación en redes sociales, en cuestiones mediáticas, en publicidad, para que de esta manera pues se pueda generar una actitud sensacionalista y pueda influir en este caso en la conducta del ciudadano. Pero también aquí en esta confabulación inclusive utilizan la cuestión impositiva, porque van a las comunidades rurales, van a los municipios, a las provincias, a indicarles que les van a cobrar impuestos por la gallinita, por la tierra. Imagínense, en base a las mentiras generan una situación adversa. En base a la vida privada del compañero presidente generan esa cuestión adversa, y por supuesto pues que el resultado no ha sido pues de un resultado estrictamente de carácter democrático, sino que el resultado ha sido producto de una confabulación, producto de un sabotaje, ni siquiera al pueblo, ni siquiera al MAS, sino un sabotaje y confabulación a la democracia en el país. Imagínense, porque el resultado fue producto de las mentiras, producto de toda esa ensalada de aspectos que fabricaron en redes sociales. Y si revisamos el segundo escenario de este acontecimiento, podemos decir con claridad hoy, en la investigación, en toda la aclaración que se ha hecho a nivel nacional, hoy podemos decir con claridad por qué está Gabriela Zapata en la cárcel, por qué están procesados, por qué han ido a la cárcel Eduardo León, por qué está en la cárcel la señora Fortún,
por qué en este momento Carlos Valverde se declara como perseguido político, sin embargo fuga del país, porque definitivamente ellos fueron los que precisamente patrocinaron, organizaron o en su defecto coadyuvaron, y hoy el pueblo boliviano conoce a cabalidad, en este caso, lo que significa los resultados producto de esa confabulación que se dio a nivel nacional. Pero también lo más importante que hay que aclarar al pueblo boliviano, tomando en cuenta, si bien revisamos a cabalidad los resultados, del total de los departamentos, 2 departamentos del eje central, en este caso hablando del departamento de La Paz, departamento de Cochabamba, departamento de Oruro, en las que gana el sí. Entonces no se puede decir que en síntesis, bueno, el no ha sido contundente en el país y por tanto para nosotros el no hubiese sido ya una cosa sacramentada en el país, sino que esto para nosotros establece como un empate técnico, porque la mitad del pueblo boliviano apuesta a la continuidad, apuesta en este caso a la postulación del compañero Evo Morales, y la mitad más 1 del pueblo boliviano rechaza esta situación. Ahora, ¿por qué nosotros queremos decir, a veces la oposición quiere confundir al pueblo boliviano de que no se estaría cumpliendo, de que no se estaría acatando a cabalidad, en este caso, los resultados del F21? Y nosotros queremos aclarar así clarito al país, ¿qué era lo que planteaba el F21? Era precisamente consultar al pueblo para modificar la Constitución. Y el resultado se dio no, y eso se está respetando, porque al final en ningún momento se modifica la Constitución. Hoy la Constitución no ha sido modificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por tanto, desde todo punto de vista, el resultado se ha respetado, se ha cumplido a cabalidad, y por tanto, desde nuestro punto de vista, no existe que hoy se estuviese vulnerando los resultados del F21. Entonces nosotros queremos decir, para nosotros ya el tercer elemento viene desde el momento que en este caso la bancada nacional, la Asamblea Legislativa, por supuesto que por varios también diputados de la oposición, se presenta ya el recurso abstracta de inconstitucionalidad. Este recurso ha sido admitida en el Tribunal Constitucional Plurinacional, hay una sentencia y para nosotros eso está sacramentada, cosa juzgada, y desde todo punto de vista eso permite en este caso la postulación a las futuras elecciones al compañero y hermano Evo Morales Ayma. En este primer punto, don Gonzalo Barrientos, es importante destacar también los alcances de lo que suponen estos anuncios. Muchos se preocupan si habrá algún nivel de confrontación, de enfrentamiento, que nadie lo desea, obviamente, pero será un escenario también para medir fuerzas, para ver la correlación de fuerzas. ¿Qué nos puede decir? Muy buenas tardes, José Luis, muy buenas tardes a Oscar, y saludar a colega David Ramos, a compañero José Luis Bedregal y a todos los amigos y amigas que nos escuchan dentro y fuera del país. Y bueno, como siempre, un saludo cordial al departamento de Potosí, al departamento al cual represento. Obviamente el gobierno, este régimen, no mide consecuencias. En su desesperación permanentemente anda confrontando al país por su angustia de poder. De todas maneras, nos parece que es importante contextualizar el por qué este tipo de decisiones dictatoriales de este régimen. Lo que ocurre es que en estos más de 12 años ya se ha instalado y se sigue instalando un régimen dictatorial, un régimen autoritario, en el cual no se respeta la Constitución, no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta el voto del pueblo, y hace tiempo ya que este régimen ha salido de los límites constitucionales. Es en ese entendido que sistemáticamente han ido tomando decisiones políticas de cooptar todos los órganos del Estado. En síntesis, es una persona, conjuntamente un reducido grupo de poder aburguesado, que
toma las decisiones y maneja todos los órganos del Estado. Lo que ocurre, por ejemplo, con el órgano judicial. Desde el poder se toma la decisión de anular el voto de los ciudadanos y lo único que hace el órgano judicial es cumplir este tipo de instrucciones políticas. En los escandalosos casos, por ejemplo, se hacía referencia hace un momento al caso Zapata, ¿cuándo van a devolver la plata? Ahí están arrestados un chofer, una trabajadora social, etcétera. La justicia no hace nada por recuperar los recursos económicos del famoso caso del fondo indígena. La señora Chacollo, tanto decían que luchaban contra la corrupción, ahora está en su casa. El caso Dígame Licenciado, y podemos hablar varios casos en los cuales obviamente la justicia no actúa conforme a lo que establece la Constitución. Segundo, un órgano electoral también sometido al poder, porque se toman decisiones de no respetar el voto de los ciudadanos, y podemos dar algunos ejemplos. El caso del Beni, por ejemplo, se tomó la decisión de que gane el MAS y para eso se anula 228 candidatos en el departamento del Beni y se toma una decisión totalmente antidemocrática. O el caso de Chuquisaca, donde se tiene un gobernador que no entra por la puerta, sino que entra por la ventana. Un órgano electoral que también recibe las instrucciones del poder. El caso de el órgano legislativo, que al final se ha reducido nomás en una instancia donde se recibe órdenes, donde se levanta la mano, donde se recibe instrucciones, y hemos visto cómo en la aprobación del Código Penal se levantó la mano. Después, cuando el presidente dice he decidido derogar 2 artículos, inmediatamente los parlamentarios oficialistas levantan la mano para derogar 2 artículos, pasa semanas y reciben otra instrucción para abrogar todo el Código Penal. Una asamblea legislativa que se caracteriza por aplaudir, como aplaudieron a la exministra Chacollo, que no fiscaliza. Hace días atrás aplauden a la ministra de Salud con una desastrosa gestión pública en la prestación de lo que es la salud. ¿Qué decir del órgano ejecutivo, que obviamente está al servicio de un régimen que lo único que busca es eternizarse en el poder? A esto hay que sumar las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera. Por lo tanto, se instala un régimen dictatorial y de manera sistemática. Cronológicamente, ¿qué es lo que ha pasado y por qué a medida que va pasando el tiempo ya el régimen hace ya costumbre no respetar el voto de los ciudadanos? El 25 de enero del año 2009, cuando se va a un referéndum y se aprueba la Constitución Política del Estado, lo hace el soberano, lo hace el pueblo boliviano. Y la pregunta es, ¿este régimen respeta la Constitución Política del Estado? ¿Cumplen y hacen cumplir la Constitución Política del Estado? No. Cuando les conviene sí la cumplen y cuando no, no. Cuando la Constitución Política del Estado debía cumplirse al pie de la letra conforme establece un mandato constitucional. Por lo tanto, allí ya empieza a distorsionarse este respeto del soberano. En octubre del 2011, cuando se denunció y el pueblo boliviano rechazó la elección de los famosos magistrados, se dijo que esto no iba a modificar la justicia. Más del 50% de la población con su voto rechaza este proceso. Pero ¿qué hace Evo Morales? Posesiona a estos magistrados y por eso tenemos la justicia que tenemos. Y lo dijo el propio vicepresidente, esta justicia está podrida. Evidentemente está podrida. ¿Por qué? Por obra y gracia de este régimen. El año 2015, cuando hay referéndums para aprobar los estatutos, los proyectos de estatutos autonómicos en 5 departamentos, que significaban solamente un manual de funciones nada más del centralismo, la población dice no a estos proyectos de estatutos, mayoritariamente, en los 5 departamentos. Y lo que debía estar haciendo este régimen era trabajar en modificar todas las leyes centralistas, porque este régimen maneja el 88% de los recursos económicos y solo el 12% va a las regiones. La Constitución establece que somos un Estado autonómico, pero somos un Estado centralista, tal vez el más centralista de toda la historia. Entonces no se respeta el voto del pueblo. El 21 de febrero es este régimen el que impone y toma la decisión de llevar adelante esta consulta. Y lo dijo el presidente Evo Morales, que iba a respetar, aunque sea con un voto de diferencia, los resultados del pueblo.
Entonces acá hay una decisión totalmente dictatorial respecto a el respeto del voto de los ciudadanos. Hace semanas o meses atrás, el año pasado, el 3 de diciembre, imagínense hasta dónde ha avanzado este régimen, que ahora se aprueban leyes para que no se respete la mayoría de la decisión popular. Y esto ya realmente raya lo dictatorial que caracteriza este régimen. ¿Cómo es posible que se aprueben leyes en las cuales no se respeta la mayoría? ¿Quiénes han sido posesionados en el órgano judicial por el propio Evo Morales, que ha sido inhabilitado por el pueblo? Tienen porcentajes de 5, 10, 15, 20% de votación nada más de la población. Más del 50% ha votado nulo en general, y si vamos a sumar el voto blanco, son 2/3 del pueblo que ha rechazado este proceso. Pero las leyes dicen que no sirve el voto del pueblo. En síntesis, no sirve para nada el voto del pueblo. Y eso significa la instalación de un régimen dictatorial. Entrando en el punto específico respecto al 21F. La Constitución Política del Estado sabiamente establece un mandato, y eso es lo que hemos aprobado en la Constitución. La soberanía reside en el pueblo. Ese es el principio fundamental, la razón de ser del Estado boliviano. La soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que toma decisiones, y las decisiones son imprescriptibles, no prescribe. Por lo tanto, la decisión del 21F no puede prescribir y no pueden borrarlo. Es inalienable, no puede estar en función a los intereses de un partido político. Es indivisible, es un todo. No pueden decirnos que la señora Zapata no sé qué cosa ha hecho o nos cuenten una telenovela. Es absurdo totalmente que nos den ese tipo de telenovelas. Es un todo y se tomó una decisión. Además, el régimen electoral, que es lo que establece en cumplimiento al mandato del soberano y al mandato de la Constitución Política del Estado. El artículo 2, cuando se habla de los principios de la democracia, habla sobre la preclusión. ¿Qué es la preclusión? Son las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato que no se revisarán ni se repetirán. Es obvio. Se ha elegido ya un presidente, no podemos revisar la elección de un presidente. Se ha aprobado la Constitución Política del Estado en un referéndum, no podemos revisar ese referéndum. Y obviamente no se puede revisar el referéndum del 21F. Principio de preclusión. ¿Y quién lo dijo? En su momento también lo dijo el actual ministro de Justicia, que por principio de preclusión no se puede revisar los resultados del 21F. El artículo 15, carácter vinculante. Lo vinculante es el año 2019. Por lo tanto, Evo Morales y García Linera no pueden ser candidatos en las elecciones del año 2019 por decisión del soberano, por decisión del pueblo. Y finalmente el artículo 190 del régimen electoral establece la preclusión de procesos. ¿Qué dice? Los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. Entonces está clara la normativa, está clara la Constitución, y es obvio. ¿Cómo puede ser posible que un simple papel que han firmado 6 personas encerrados en 4 paredes puede estar por encima del voto del pueblo? Por lo tanto, está claro de que constitucionalmente no pueden ser candidatos ni el presidente ni el vicepresidente. Y lo que está haciendo el pueblo boliviano es generar una resistencia democrática, porque ante un régimen electoral al frente, un régimen dictatorial, al frente está todo un pueblo que genera esta resistencia democrática a través de plataformas ciudadanas, comités cívicos y toda la población en general que dice respeten nuestro voto. Por lo tanto, esa es la situación en la que nos encontramos, y obviamente nos parece que el movimiento al socialismo, por esa visión dictatorial, se equivoca. Está todavía a tiempo de poder reflexionar, de poder asumir de que se tiene que respetar la decisión del soberano y la decisión del pueblo boliviano que se ha expresado en las urnas el pasado 21 de febrero. Muy bien, muchas gracias, diputado Gonzalo Barrientos. Damos la bienvenida también al vocero de Soberanía y Libertad para Bolivia, don José Luis Bedregal. Bienvenido a Diálogo en Panamericana. ¿Qué nos tiene que decir en torno a este punto, don José Luis Bedregal? Todos pensaban que una vez, hace 2 años, una vez que se dio el referéndum del 21 de febrero de 2016, se iba a acabar este tema de la repostulación. En definitiva, el fallo 084 del año 2017, que habilitó al presidente Evo Morales a una repostulación indefinida, ha vuelto a poner en debate, pero a un debate mayor,
¿Qué podrá pasar en torno al próximo 21 de febrero cuando se recuerde 2 años precisamente del 21 de febrero de 2016, don José Luis Pedregal? Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Primero un saludo a todo el país, a ti, a José Luis, a David, Gonzalo. Bueno, tenemos que ver el fondo de esta posición mayoritaria del pueblo boliviano que ha decidido rechazar esta repostulación tanto en las urnas el 21 de febrero del 2016 como ahora lo hace en las calles. O sea, este rechazo ya ha pasado a las calles por la obstinación que tiene el partido en función de gobierno de tener un candidato ilegal, un candidato chuto. No sé qué es lo que está viendo el más de beneficioso en esto, porque no va a ser bueno. Incluso si llegara el señor Morales, el ciudadano Evo Morales, a las elecciones, va a ser un candidato chuto compitiendo con candidatos legales, legítimos. Y este malestar que está alimentando el partido en función de gobierno, a la cabeza de don Evo Morales, tiene no solo que ver con lo que ya bien señalaba Gonzalo, el respeto a la Constitución, el respeto al voto, a las urnas que son pilar fundamental de la democracia, porque coincido, si no se respeta esto, ¿qué se respeta? No se respeta pues nada. Pero está también vinculado a el desencanto de la gente respecto a lo que está haciendo el actual gobierno. Y ahí sí coincido en que ha habido muchas mentiras, pero mentiras que no solamente se han dicho durante el proceso del referéndum, sino mentiras que se vienen diciendo en las pasadas elecciones que han elegido a este gobierno. Entonces también habría que cuestionarlas. No deberíamos entonces tampoco creer en los resultados ni avalarlos, porque si de mentiras se trata, este gobierno o este partido y el presidente y el vicepresidente le dijeron al país que iban a descolonizarlo. Y hoy es el gobierno más colonial, de mentalidad más colonial que hemos tenido en el siglo XX y por supuesto XXI. Le dijeron al país que iban a modificar la matriz productiva y hoy tenemos un gobierno que sigue viviendo, sacando recursos del extractivismo y de los precios de las materias primas y nada más. Le dijo que iba a defender a la madre tierra, a la Pachamama, y este es el gobierno más antiambientalista y el peor de los enemigos de la madre tierra, por su pésima política minera, hidrocarburífera y su ausencia absoluta de política ambiental. Le dijo al país que iba a defender a los pueblos indígenas y los iba a representar, y también mintió, porque hoy los agrede, los ataca, entrega sus tierras, los chicotea, y hoy tenemos 20 pueblos en peligro de extinción, indígenas. Entonces, ante esta sarta de mentiras a las que ya nos tiene acostumbrado el gobierno y sus principales autoridades, el pueblo ha comenzado a reaccionar, porque la gestión es deficiente, porque la gestión es mala, porque la gestión en todos los campos, en salud, en educación, en infraestructura, en generación de empleo, es deficiente, es pésima. Y la corrupción que ya ha indignado a la población. Es decir, las movilizaciones del 21 de febrero no solamente tienen que ver hoy por hoy con el respeto a algo sagrado, que es el voto del pueblo, sino también al hastío que ya tiene la gente de que se le mienta de manera reiterada, de que se le mienta permanentemente y que además, cada día que pasa, veamos nuevos actos de corrupción y cada vez estemos más decepcionados de este proceso de cambio que en el fondo no ha cambiado absolutamente nada. Y es por ello que las organizaciones ciudadanas, sociales, los ciudadanos de a pie, los comités cívicos han convocado esta movilización del 21 de febrero, porque ya este hastío, como no puede expresarse en las urnas porque han decidido no respetar el voto de la gente, pues tiene que pasar a las calles. Y eso es muy malo, diputado David, porque nos puede llevar a confrontaciones que nadie quiere. Y la responsabilidad de quienes estamos inmersos en las tomas de decisión política es evitar ello.
y es resolver los problemas en el marco de la institucionalidad, en el marco de la Constitución, esa Constitución que ustedes han jurado defender y que todos tenemos la obligación de defender, y comenzando por el primer hombre, la primera autoridad de este país, que es Evo Morales Ayma. Porque si él no respeta la Constitución, pues le está dando una señal desastrosa a toda una comunidad, a toda una ciudadanía, y no solo a Bolivia, sino al mundo. Y eso es imperdonable en términos históricos. No hay que buscarle 4 o 5 pies al gato, no se trata de hacer malabarismos verbales. Aquí lo que hay que hacer es respetar una Constitución, nada más. Y lastimosamente, ahora también estas formas de protesta tienen respuestas muy torpes, respuestas políticas demasiado torpes, como la que acaba de dar el movimiento al socialismo al tratar de abrir la puerta a un supuesto revocatorio a la principal autoridad de la paz o hacia otras autoridades, ¿no? Es revanchismo político, se llama, en términos concretos, pero un revanchismo político que le va a salir el tiro por la culata, porque más bien lo que va a hacer es fortalecer los liderazgos legítimos que tenemos en las regiones, pero que lastimosamente en esa actitud revanchista lo que quieren en el fondo es afectar a todo un pueblo, y en este caso a La Paz y otros municipios. Y es una vergüenza, porque estamos yendo de mal en peor. Creo que la confusión que reina hoy por hoy en el movimiento al socialismo, resultado del descrédito y la baja de popularidad del ciudadano Evo Morales, los está llevando a acciones absolutamente descabelladas que les van a pasar una factura política muy dura. Bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Sin duda, el diputado David Ramos tiene varias y muchas puntualizaciones sobre lo que se ha mencionado. Y quizá en este tema también, diputado David Ramos, habrá que mencionar o destacar cuál será el escenario que se vaya a presentar en esa oportunidad del 21 de febrero, con los anuncios que ya se han realizado. Lo que hay que aclarar al país, ¿quiénes en este momento están anunciando las movilizaciones, tomando en cuenta, exigiendo el disque respeto del F-21? Hay que identificar con claridad quiénes son los comités cívicos. ¿Vamos a decir que son demócratas? No. Ahí está el Comité Cívico de Santa Cruz, comités cívicos que siempre han constituido históricamente como operadores políticos de la derecha y del imperialismo. ¿Y quiénes son los colectivos ciudadanos? Los colectivos ciudadanos no son ciudadanos, sino son funcionarios de los 25 años de neoliberalismo. Y hoy por hoy aparecen como ciudadanos, como patriotas, como defensores de los recursos naturales, como demócratas. ¿Y en el pasado qué han sido? Aliados directos del imperialismo. Ciudadanos colectivos que en el pasado ¿qué hicieron? Enajenaron, privatizaron los recursos naturales en el país. En el pasado ¿qué hicieron? Aliados de los dictadores del bancerismo, aliados de los dictadores del garciamesismo, aliados de los dictadores en el pasado, y hoy aparecen como demócratas. Esos son los colectivos ciudadanos. Imagínense que cuando se habla de régimen, de dictatorial, se dice que no se respeta la Constitución, que somos un Estado colonial, que somos un antiambientalistas. ¿De dónde sale ese discurso? Ese discurso sale de la Central de Inteligencia norteamericana. Y los que replican ese discurso son precisamente los partidos de la derecha, de la oposición, ligados al imperialismo. Lo que están cumpliendo en este momento es ese libreto de la Central Inteligencia norteamericana, de la CIA. ¿Quiénes son los que replican? ¿Y qué es lo que quieren en Bolivia? Lo que quieren en Bolivia es precisamente tumbar
este gobierno de izquierda, tumbar este gobierno de las organizaciones sociales, porque en este gobierno caben obreros, caben campesinos, caben indígenas, sectores que históricamente fueron marginados en el país, y el odio, el racismo secante que siempre ha tenido el imperialismo, hoy se replica a través de sus voceros. Y sus voceros naturalmente son pues los partidos de la derecha. Y hoy aparecen con caretas de demócratas, de patriotas, de defensores del pueblo y otros aspectos. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la movilización que están patrocinando para el 21 de febrero, disque para defender el voto del pueblo, es una movilización patrocinada desde el Central Inteligencia Norteamericana, financiada en este caso por 3 fundaciones cuyos operadores son los partidos de la derecha. Ahora bien, nosotros queremos decir con claridad quiénes también, como primera fuerza política, en este caso, el pueblo organizado, de sus principales fuerzas, la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana es una fuerza motriz del pueblo. El Pacto de Unidad, nuestros hermanos campesinos indígenas, nuestros hermanos cooperativistas, juntas vecinales, transportistas, con presencia nacional de organizaciones de base. ¿Acaso no somos pueblo? ¿Por qué ese odio secante? ¿Por qué ese odio racista que imparten los partidos de la derecha a estas organizaciones? ¿Por qué ese odio al hermano presidente por ser campesino? O sea, los campesinos no tenemos derecho a gobernar, no tenemos derecho a postularnos, a repostularnos, a habilitarnos. En este caso, ¿qué es lo que sea? Aquí lo que quieren mentir al pueblo boliviano es hacer ver de que compañero Evo Morales Ayma estaría yendo ya a una reelección directa. Pero es una falsedad total. La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional establece la habilitación para las futuras elecciones. Y eso nos parece importante porque todo referéndum no tiene un carácter absoluto. La decisión del pueblo se va a medir en las urnas. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo de la oposición a la postulación del compañero Evo Morales Ayma, que es un clamor de los obreros, es un clamor de los campesinos, es un clamor de los indígenas de este país, un clamor de las juntas vecinales, cooperativistas, transportistas? O sea, estos sectores milenariamente como motrices de este país, ¿no tenemos derecho? Ahí va la pregunta. Entonces aquí la respuesta está dada. Hoy existe una confabulación, una estrategia del Servicio de Inteligencia Norteamericana en Bolivia, y no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica y el continente. Lo que quieren es tumbar a esos gobiernos de izquierda, a esos gobiernos de los pobres, del pueblo. ¿Y quién está patrocinando pues esto? Es Estados Unidos, el imperialismo. ¿Para qué quieren tumbar precisamente? Hoy nos aparecen con discurso de patriotas, con discurso de demócratas. ¿Para qué quieren tumbar este gobierno de proceso de cambio? Precisamente para que retornen los que siempre en el pasado administraron el país, el neoliberalismo. Ahora bien, se hace un montón de calificativos. Se dice que todo está mal en Bolivia. Está mal la educación, está mal la salud, está mal, pero los resultados dicen completamente diferente. Yo me hago la pregunta, y una pregunta para todos. ¿Y por qué somos pues primeros en crecimiento económico en los últimos 4 años? Si durante toda nuestra historia Bolivia era un país que estaba al borde de una crisis total. Imagínense que en el pasado no teníamos ni siquiera recursos para poder pagar salarios. No teníamos plata para desarrollar, pero sin embargo,
privatizábamos nuestros recursos naturales, y hoy ha sido este gobierno. ¿Cuáles son los logros que ha hecho este gobierno nacional? Precisamente haber logrado generar una estabilidad política. ¿En qué se expresa la estabilidad política? Estabilidad política. ¿En qué se expresa la estabilidad política? Pues en esa alianza de obreros, campesinos, indígenas, clase media, profesionales, independientes, que hoy por hoy apuestan a este proceso de cambio. ¿En qué se expresa la estabilidad económica? De que somos primeros en crecimiento económico en toda Sudamérica. ¿Por qué tenemos estabilidad social? Porque definitivamente el pueblo confía en este gobierno. Sin embargo, hay esa mano negra que hoy transita, que hoy financia, que hoy confabula, ¿en base a qué? En base a la mentira. La mentira se ha convertido de los partidos de la oposición en un arma noble que los replican en redes sociales, en cuestión mediática. Todos los días mienten. Hace par de días, imagínense, con el bloqueo del transporte, hacen ver que se están bloqueando en redes sociales los teleféricos. Una mentira tan grave que tiene pues un afán sensacionalista en el pueblo. Eso es lo que están haciendo. Sin embargo, nosotros queremos decir con mucha franqueza, quienes somos parte de este proceso de cambio, el 21 de febrero estaremos movilizándonos a nivel nacional. No para buscar confrontación, eso queremos aclarar al país. No buscamos confrontación de ninguna naturaleza. Lo que buscamos precisamente es defender este proceso de cambio de la arremetida que ha organizado el imperialismo a través de sus operadores, los partidos de la derecha, los comités cívicos, los colectivos disque ciudadanos, porque son funcionarios del neoliberalismo, del bonismo, del manfredismo, del tutismo. Son sus funcionarios que hoy aparecen con careta de colectivos ciudadanos frente a esa arremetida que quiere defenestrar este proceso de cambio, que quiere acabar en este caso con este modelo económico que sí le ha dado a Bolivia una imagen diferente, una imagen que hoy el mundo entero investiga los logros alcanzados de manera acertada, asumidos por nuestro hermano presidente, porque imagínense que el mundo entero hoy quiere saber cómo Bolivia ha salido de una crisis que 192 años de vida institucional republicana no pudo salir, pero sin embargo en 12 años pudo definitivamente dejar a la historia esa discriminación, esa desigualdad, esa marginalidad a sectores históricamente que han estado marginados, como los campesinos, indígenas y los pobres de este país. A un gobierno de pobres lo que quieren es defenestrar. ¿Para qué? Para que retorne el neoliberalismo. Eso es lo que el pueblo boliviano tiene que darse cuenta. No es que acá hay situaciones que se quiere pisotear. Ahora nos quieren hacer ver como dictadores. ¿Acaso no ha sido compañero Evo Morales Ayma que ganó las últimas elecciones con 61% de votos? Y dígame, ¿en qué historia, qué gobierno logró? En el pasado ha habido gobiernos que entraron al Palacio de Gobierno con 19% de votación, con 23% de votación. Y hoy quieren aparecer al compañero Evo como un dictador. Eso es completamente ridículo. Si el compañero Evo ha sido el más demócrata, porque ha sido el que con más votación pudo asumir la presidencia en el país. Entonces, esas son las grandes contradicciones en este momento, y el pueblo boliviano tiene que conocer los opositores, la derecha, ligada al imperialismo, hoy quiere defenestrar este proceso de cambio, porque lamentablemente hoy la embajada norteamericana, a través de la CIA, opera en el país, está operando en el país, y por supuesto pues que la oposición y la derecha están ligadas directamente para defenestrar a un gobierno de izquierda, a un gobierno del pueblo, como es compañero Evo Morales Ayma.
Muy bien, muchas gracias, diputado David Ramos. ¿Qué nos tiene que decir en torno a lo que ha planteado el diputado Ramos, diputado Gonzalo Barrientos? Nos movilizaremos, dice, pero no buscaremos confrontación. Lo que sí quiere la oposición, y además intereses norteamericanos, dice, es defenestrar el proceso de cambio. ¿Se teme algún enfrentamiento el próximo 21 de febrero, diputado Barrientos? Bueno, lamentablemente se sigue manteniendo el mismo libreto que la derecha, que los chilenos, que los neoliberales, que la derecha marciana y los ultraderechistas, no sé de qué planeta han bajado a el puro estilo del propio vicepresidente, que nos dijo que si iba a ganar el no, iba a haber fin del mundo, si iba a ocultar el sol, no iba a aparecer la luna y no sé qué predicciones hizo. Por lo tanto, esto muestra que ante la falta de argumentos sólidos de este régimen, lo que hacen es inventarse telenovelas y contarnos aquí ciencia ficción, cuando en los hechos lo único que está reclamando y que siempre lo ha reclamado el pueblo boliviano es la defensa intransigente de la democracia. Y lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país es que todo el pueblo está aterrado de que un régimen nos quiera llevar al mismo régimen que llevó Maduro a Venezuela, lo que hizo Chávez y lo que está haciendo Maduro, o lo que ha hecho Correa en Ecuador. Hay algo en el sentimiento del pueblo boliviano que dice: no queremos estar como en Venezuela. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial que no respeta los derechos humanos, que no respeta el ejercicio pleno de nuestras libertades, de nuestros derechos, un régimen que se caracteriza por los escandalosos casos de corrupción, de despilfarro y del constante y exceso abuso de poder. Por lo tanto, ese es el sentimiento del pueblo boliviano, y esto se lo ha visto con mucha incidencia los meses de diciembre del 2017 y enero del 2018, cuando el pueblo obligó en las calles a este régimen a borrar con el codo lo que escribió con la mano. Me refiero al Código Penal, porque este fue el elemento que rebalsó, si vale el término, el vaso, porque a medida que ha ido pasando el tiempo, hace un momento yo hacía conocer cronológicamente cómo, de manera sistemática, se ha ido instalando un régimen dictatorial en el cual ya no se hace ningún problema este régimen de no respetar el voto del pueblo. Y un gobernante que no respeta el voto del pueblo sencillamente es un tirano, porque la democracia es el gobierno de todos, la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno del soberano, donde se toman decisiones por mayoría, y es el voto del ciudadano lo más sagrado a través de la participación directa y en ánforas. Y aquí realmente nos quieren contar cuentos o telenovelas cuando nos dicen que son las juntas vecinales, que son los dirigentes cooperativistas, que son sus amigos del Fondo Indígena o la señora Zapata o no sé quiénes, que están clamando que Evo Morales sea candidato. ¿Y dónde están los resultados del 21 de febrero? Para eso son las consultas. Si bien el movimiento al socialismo tenía una visión de eternizarse en el poder y de modificar la Constitución, en democracia el soberano, el pueblo, dijo no. Por lo tanto, ese resultado se lo tiene que respetar. Hace un día atrás, el propio vocal Exeni ha manifestado de que se tiene que respetar este referéndum porque es de cumplimiento obligatorio. Y obviamente eso establece la norma y eso establece la Constitución. Y nos tienen que decir en este momento, porque medio cantinfresco, ¿no? Nos dicen, no, está intacta la Constitución y se respeta el 21F, pero va a ser candidato el señor Evo Morales. O sea, esto está similar a Cantinflas, o sea, esto parece un chiste. No puede ser candidato Evo Morales.
y tampoco Álvaro García Linera, porque el pueblo así lo ha decidido. Y la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, y el único que manda y toma una decisión al respecto es el pueblo boliviano. Por lo tanto, no tiene nada que ver un simple memorial, un simple papel que ha sido firmado por los ex magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que nos muestra hay una serie de chicanas masistas en las cuales obviamente no nos van a tomar el pelo, porque es obvio, no puede estar un simple papel, una simple decisión de un partido político por encima del soberano. Ahora, algo que le aterra a la población, y esto se lo ha manifestado y se lo sigue manifestando en las calles y se lo sigue diciendo, y esto está latente en el pueblo boliviano, decía, no queremos estar como Venezuela. En lo institucional, en lo jurídico y en lo político no hay ninguna diferencia con lo que se ha hecho en Venezuela, con lo que se ha hecho en Ecuador y con lo que se está haciendo en nuestro país. Ahora van a venir, si sigue esto, van a venir las consecuencias económicas, así como ha ocurrido en Venezuela. Y eso es lo que le da terror al pueblo boliviano. Por eso es que hay una incorporación, y esto es lo positivo, porque toda acción genera una reacción. La instalación de este régimen dictatorial, el abuso de poder, los escandalosos casos de corrupción y una serie de decisiones totalmente antidemocráticas, anticonstitucionales que se han ido tomando a lo largo de estos 12 años han generado una acumulación de molestia popular, una acumulación de malestar popular que se ha expresado hace semanas atrás en el mes de diciembre del 2017 y enero del 2018, cuando el pueblo ha salido a las calles. Y esto es positivo, porque la ciudadanía ahora se ha incorporado a la actividad política ciudadana, que es fundamental. Y cuando un pueblo está incorporado a la actividad política, es ahí donde el pueblo siempre va a orientar a que se tenga que actuar en función a lo que establece nuestra Constitución, el Estado de Derecho y el ejercicio pleno de nuestros derechos, garantías y nuestras libertades. Pero nos parece que es hasta una falta de consideración y una falta de respeto que el régimen siga con el mismo discurso, insultando, humillando, haciendo declaraciones que son indignantes, diciéndole a la población boliviana que son chilenos, que son imperialistas, que están cumpliendo un libreto de los derechistas, los neoliberales o de los marcianos que han viajado de no sé qué o cuándo han bajado. Nos parece que a este libreto ni ellos se la creen. Entonces, ante la falta de argumentos, se da este tipo de criterios que obviamente generan mayor malestar. Y no tienes realmente, y esto ya es preocupante, que no mida las consecuencias. Cuando la población está saliendo a las calles a decirle no queremos estar como Venezuela, cuando sale la población a decir respete mi voto, respete nuestra democracia, respete nuestro país, respete nuestra Constitución, al frente tenemos un presidente que ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y no lo quiere hacer. Realmente esto ya está pasando de los niveles razonables. Ahora, cuando se habla de la mentira, aquí hay un periódico que es del oficialismo Cambio. ¿Qué dice Evo Morales? La repostulación, dice, quedará en manos del soberano. Antes de la realización del referéndum del 21 de febrero, Evo Morales dice que la repostulación quedará en manos del soberano. Aquí hay un periódico, El Potosí. Morales dice, aceptará sin reclamos, dice, una eventual derrota en el referéndum. Evo, ¿qué dice? Periódico El Cambio. Habrá ganador aunque con un voto y se respetará. Aquí no nos han dicho de la señora Zapata, que se han tropezado, que hay alguna telenovela. Periódicos internacionales. Evo Morales dice, si gana el no, tenemos que irnos calladitos. Y recordamos lo que en su momento se dijo, que si iban a perder, si iban a ir a Suchaco, iban a abrir un restaurante, el señor Linera creo que iba a ir a la docencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién miente? ¿Quiénes son los mentirosos? En el caso del Tibnis, ¿acaso en Plaza Murillo Evo Morales no se comprometió a garantizar la intangibilidad del Tibnis y proteger toda esta importante reserva que tenemos? Pero el año pasado aprueban una ley en la cual dicen que van a construir una carretera. O sea, borran con el codo lo que escriben con la mano.
Entonces este es un régimen de mentirosos, que se caracteriza por la constante mentira, y se dan el lujo de decirle al pueblo boliviano que es mentiroso y que miente, y nos parece que esta es una total falta de respeto y una total falta de consideración. Es indignante para un ciudadano, para un compatriota que se dé este tipo de situaciones. Y finalmente, cuando se dice, y aquí están las contradicciones, se dice que Evo Morales ganó con un 61%, sí, y hay que respetar, y su mandato se completa o termina el año 2019, tiene que terminar de gobernar y tiene que trabajar en función a las necesidades que tenemos todos los bolivianos, pero así como se respeta, todos en general tenemos que respetar también, incluido el presidente, los resultados del 21 de febrero, y cuando nos hablan, y esta es otra gran contradicción, vayamos a las elecciones, nos dicen, este es un régimen que ya no es opción democrática, porque no respeta el voto del pueblo. O sea, ¿de qué voto nos están hablando? De ese voto que están desconociendo y ahora quieren que otra vez se vaya a votar a unas elecciones sin respetar el voto del 21 de febrero. Esa es la gran contradicción. Por eso esta posición antidemocrática, anticonstitucional, obviamente muestra de que este régimen ya no es opción ni alternativa democrática, porque este es un régimen dictatorial. Y esto realmente debe preocupar y tiene que ser analizado por este régimen, porque caso contrario seguirá este malestar social y seguirá seguramente expresándose en las calles. Para finalizar este primer punto, don José Luis Pedregal, y incorporar un elemento, quizá ya lo habían mencionado de manera aislada, en el tema de fondo, ¿qué es lo que se está jugando? Muchos dicen se está jugando el respeto al sistema democrático en nuestro país, porque uno de los pilares fundamentales es precisamente el respeto al voto ciudadano. Pero también se hace referencia a que está en juego la continuidad de un proceso que está siendo defendido por el oficialismo y que se dice es un proceso de cambio que le ha traído beneficios al país en materia económica, en diversos aspectos, el tema de la inclusión, por ejemplo, y por otro lado, quienes se oponen a la continuidad del denominado proceso de cambio, dicen son quienes quieren retornar al pasado, algo que muchos dicen eso es sumamente difícil. Obviamente la sociedad ha avanzado, la economía ha avanzado, es decir, estamos en avance, constante avance. De todas formas, ¿qué le podrá ofrecer la oposición al país? También es un tema de fondo que al final se pone también en disputa, en el tapete, en la discusión, ¿no es cierto? Tomando en cuenta las organizaciones que han sido organizaciones políticas que han participado en las elecciones, si bien han recibido un apoyo electoral importante, pero que no le ha bastado para hacerle frente al movimiento al socialismo, en cuestiones de discurso, en cuestiones de propuesta, ¿qué se le puede ofrecer al país distinto a lo que plantea el MAS? Bueno, primero debemos reiterar y dejar bien subrayado que el bienestar económico del país es resultado de los altos precios de las materias primas, no es resultado de una política económica de este gobierno. No hubiese tocado manera. Cualquier gobierno, dice. Sin duda alguna, porque aquí no ha habido ninguna política económica que no sea la de permanecer con el modelo neoliberal. No, a mí me avergüenza, diputado Ramos, que ustedes le mientan tanto al país. Eso es lo que a mí me avergüenza. Porque ustedes no han cambiado el modelo económico. Y por eso su principal operador sí era un funcionario del neoliberalismo, que es el ministro Arce. Ese sí era funcionario neoliberal. Ese sí es funcionario neoliberal. ¿Por qué no admite la nacionalización que ha cambiado la vida económica de este país? Pues no es así, pues es que no es así. No puedo admitir algo que no es real. O sea, lo único que han hecho es... Lo único que han hecho... Desde su punto de vista, no ha habido nacionalización. No ha habido nacionalización. Lo único que ha habido es una migración de contratos, querido diputado, nada más. En el marco de un modelo absolutamente neoliberal, entreguista y saqueador de los recursos naturales. Eso es lo que es este gobierno. ¿Acaso un gobierno socialista, de izquierda, de los pobres? Pobres de espíritu debe ser, diputado Ramos, porque pobres no son. ¿Ah? Y en el gabinete, querido diputado, no hay un solo indígena. Sí hay un monje Shaolin, pero no hay ningún diputado indígena. Entonces, aquí no podemos seguirle mintiendo al pueblo, diciéndole que la CIA... Si la CIA está metida, diputado, su obligación como diputado es mínimamente exigirle
a su ministro de Relaciones Exteriores que haga la denuncia internacional y exigirle a las instituciones de seguridad del Estado que le demuestren al país lo que usted está aseverando y lo que su gobierno tan alegremente repite. Y además procesen, diputado, pida que se procese a quienes están operando para una potencia extranjera, porque eso, diputado, es traición a la patria. Y si eso está ocurriendo, ustedes son culpables, porque ustedes son los responsables, los que tienen la obligación de investigar y de sancionar y hacer respetar la soberanía de este país. Pero no, eso no está pues en su agenda. Ustedes van a entregar la soberanía a quien ponga más dinero, eso está claro. ¿Ah? Bueno, a ver, y victimizarse, diputado, ya, el país ya no les cree. El país no le cree ni siquiera ya al presidente, menos al vicepresidente. Dejen de victimizarse, porque en mi caso como ciudadano de a pie, yo no tengo cómo discriminarlo, no tengo cómo meterle miedo, ni mucho menos, porque yo no tengo poder. Porque los ciudadanos de a pie no tienen poder. Quienes discriminan, quienes meten miedo, son ustedes, que están en el ejercicio del poder. Esa es la realidad. Yo no creo pues que en las plataformas ciudadanas, que debe haber de todo, por supuesto, y es legítimo, eso es lo democrático. Debe haber gente de derecha, de centro, pero también hay gente de izquierda. O me van a decir que doña Loyola Guzmán es operadora de la CIA, que don José Antonio Quiroga, sobrino de Marcelo Quiroga, es operador de la CIA. Don Waldo Albarracín, el rector de nuestra universidad, será operador de la CIA. Por favor, seamos serios. Y dejemos de mentirle al país, dejemos de seguir intentando engañar al país, porque si alguna vez ha habido un cartel de la mentira, le puedo decir que ese cartel es absolutamente azul, tiene el color azul. Y si le están haciendo daño al país, se lo está haciendo, por supuesto, desde las entrañas mismas del poder. Actualmente, el pueblo ya está cansado de escuchar este tipo de cosas, y lo que necesita es la renovación de un partido. Nadie tiene nada contra el pobrecito ciudadano Evo Morales Ayma, no es ni pobrecito ni nada, es un ciudadano como todos nosotros, y nadie lo odia, por lo menos yo no lo odio, yo lo aprecio y lo respeto como presidente de mi país, pero es el momento en que él tiene que dejar de violentar la Constitución, dejar de meterle nomás, porque como ciudadano y peor como autoridad tiene la obligación de cumplir la Constitución, y por lo tanto que sea candidato cuando tenga que serlo, porque esa insistencia de tener a un candidato chuto y no respetar las leyes y la Constitución, esa es una barbaridad. Pero bueno, y el país necesita pues nuevas alternativas, necesita nuevas propuestas, necesita construir un Estado con institucionalidad, y particularmente nosotros como organización política, como Soberanía y Libertad, queremos darle al país un Estado moderno, un Estado con independencia de poderes, un Estado que respete la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Queremos darle un Estado que tenga un modelo de desarrollo económico distinto, amigable con el medio ambiente y no depredador como el actual. Queremos darle al país un sistema de salud digno y moderno, en lugar de estar gastando en palacios para la burocracia, para satisfacer el ego de unos cuantos. Queremos darle al país educación con la tecnología del siglo XXI, no con los sistemas arcaicos que hoy existen. Queremos darle al país mayor seguridad, no como estamos ahora. Y por supuesto queremos para eso, y lo hablaremos también en el siguiente punto, descentralizar los recursos económicos. Porque no puede ser que encaremos el siglo XXI con un Estado que como nunca es excesivamente centralista y malgasta los recursos. Cuando tenemos 339 gobiernos locales que podrían hacerlo mucho mejor, tenemos 9 gobernaciones que no tienen recursos, y lastimosamente tenemos un nivel central que malgasta los mismos, que no los utiliza con eficiencia, que no permite el desarrollo y que se ha convertido en un cuello de botella para que los bolivianos podamos vivir mejor. Proceso de cambio, ninguno.
No hay ningún proceso de cambio. Aquí sigue la economía de libre mercado, aquí sigue la misma política fiscal, aquí siguen las mismas políticas laborales, etcétera, etcétera. Aquí no ha cambiado nada, excepto el reloj de la Plaza Murillo, que ahora gira al revés, como el discurso del gobierno. Nada más. Por lo tanto, el pueblo tiene derecho a tener alternativas y estamos seguros que va a ser el pueblo que va a derrotar al movimiento al socialismo y estas intenciones prorroguistas, este afán de tener un candidato chuto. A eso me refería, don José Luis Bedregal. ¿Qué planteamiento podría cautivar a la gente, por ejemplo? Nosotros, para comenzar, necesitamos descentralizar los recursos. No puede ser, José Luis, que de cada 100 bolivianos en la Plaza Murillo se queden 84. No puede ser. Y 16 bolivianitos se van a los 339 municipios y a las 9 gobernaciones. Por supuesto no alcanza para nada. Estamos viviendo como si nuestro país estuviera en el siglo XVIII-XIX. O sea, no puede ser que el Ministerio de la Presidencia tenga 3.000 millones de bolivianos para su Evo Cumple, ¿no? Para hacer canchitas, hacer su museo y demás tonteras que no le sirven al país, ¿no? Chantajear a los vecinos, chantajear a los municipios, donde el presidente piensa que es alcalde también y va a ser enlocetados, cuando esa plata debería estar en los municipios porque es de los bolivianos. Ese dinero no lo producen en Plaza Murillo, ese dinero se produce en cada rincón del país. Cuando sembramos, cuando cosechamos, cuando pagamos nuestras facturas, nuestros impuestos, cuando producimos, y por lo tanto esos recursos tienen que ir a las regiones. No pueden estar en Plaza Murillo porque se malutilizan, porque no se invierten adecuadamente. Y por eso las obras faraónicas que ha hecho este gobierno no le sirven al pueblo. Si uno mira, incluso los hospitales que ha construido, sin personal, sin ítems, sin equipamiento, como elefantes blancos que avergüenzan a la gente, que apenan a la población que necesita salud. Pero no, aquí solamente el afán es hacer grandes obras. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero darle servicios a la gente, eso no les interesa, no les importa. Por lo tanto, querido diputado Ramos, en sus manos está también el que estas cosas que van afirmando permanentemente tengan sustento, las demuestren y queden mejor ante el pueblo, porque el desprestigio del movimiento al socialismo hoy se expresa, ¿no?, en la intención de voto hacia don Evo Morales, que lastimosamente ha perdido, reitero, toda credibilidad por las mentiras que permanentemente va transmitiéndole el régimen a nuestro pueblo. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto de Diálogo en Panamericana. Nos vamos a referir sobre la polémica alrededor del uso de las redes sociales, pero sin embargo, diputado Ramos, si tiene algunos elementos, y también para nuestros invitados, si tienen algunos elementos más para abordar sobre el primer punto, lo pueden hacer en esta su intervención. Sin embargo, ya ingresando al segundo punto, vamos a empezar también con usted, diputado Ramos. El presidente ha convocado, por lo menos lo hacía así desde el Chapare, para una guerra digital en las redes sociales, ya que Estados Unidos estaría en una supuesta injerencia en la política boliviana a través de las redes sociales. Y usted también lo manifestaba hace algunos minutos y haciendo una introducción a este segundo punto. Diputado Ramos, ¿qué uso se va a dar ahora a las redes sociales desde el oficialismo? Primeramente aclarar lo que aquí tanto la oposición, también aquí vocero de Solvo, plantea de que sería el compañero presidente la que busca su postulación. Y queremos aclarar al país, a los bolivianos y a las bolivianas, es un pedido de las organizaciones sociales. Las que ustedes controlan. Las organizaciones, con todo respeto, son las organizaciones sociales. La Central Obrera Boliviana tiene su documento político discutido en 2 congresos. A las que ustedes les pagan viajes, esas organizaciones. Imagínense que, lamentablemente, yo con todo respeto le quiero decir, y lo pido respeto a la Central Obrera Boliviana. Usted no conoce qué es la COP. No, claro que sí, fui dirigente, no conoce usted, porque la Central Obrera Boliviana es la que mantiene este país, es el motor de este país, y le pido respeto. La Central Obrera Boliviana, en un congreso nacional realizado en Tupiza, plantea la continuidad de este proceso de cambio, plantea la agenda patriótica y profundizar, avanzar y consolidar.
Para ratificar un poquito, aclarar la figura, diputado Ramos, dice el documento, apoyamos el proceso de cambio, ¿no es cierto?, la continuidad del proceso de cambio, pero no dice la continuidad o la reelección de Evo Morales, o dice algo de la repostulación de la reelección. Bueno, en realidad para nosotros esto enraiza, por supuesto, pues el proyecto consiste en programa, consiste en agenda, consiste en métodos de lucha y liderazgo. Y en este caso, pues el líder histórico y único de este proyecto político es el compañero Evo Morales Ayma. No porque lo dice él, sino porque lo dicen orgánicamente desde sus congresos. Los campesinos, los indígenas, la Central Obrera Boliviana, los cooperativistas en sus congresos, en sus asambleas. Lo dicen los transportistas en sus congresos, en sus asambleas. Lo dicen las juntas vecinales a nivel nacional, en sus congresos y en sus asambleas. Por tanto, no se puede hacer creer aquí, es una mentira vergonzosa que dice la oposición, y por supuesto con falta de respeto, porque eso es lo que son los de la derecha. Odian a los obreros, odian a los campesinos, ni siquiera respetan sus decisiones orgánicas. Lamentablemente esa es la derecha. Pero no es la derecha por si acaso, porque así lo piensa, porque definitivamente recibe órdenes y los ratifico. Esas 3 fundaciones que operan en Bolivia son las que les financian a los de la derecha, les financian sus actividades políticas, están bien patrocinadas desde la embajada norteamericana. Por eso que odian a los campesinos, por eso que odian a los obreros, por eso odian a los indígenas, porque son estos sectores los que proponen como candidato para la repostulación, para la postulación al compañero y hermano Evo Morales Ayma. Ahora, ¿cuál es el temor? Ustedes lo han dicho, vayamos a las urnas, en las urnas que sea el soberano. Si ustedes dicen tanto que este gobierno se ha caído, que este gobierno no cumple nada al pueblo, que no hace salud, pero que sean el soberano en las urnas que defina eso. Entonces, eso es lo que hoy la derecha confunde, distorsiona, maliciosamente manipula de esta manera la conciencia del pueblo. Ya entrando al otro tema, que es el tema de las redes sociales. Lamentablemente en el último tiempo las redes sociales, y aquí ratifico, las redes sociales siempre han sido manejadas, no solo en Bolivia, en todo el planeta, por el control de inteligencia americana, por la CIA. Y acá parece que el compañero Bedrigal no supiera qué operación tiene la CIA, con qué facilidad dice de que la CIA, ¿por qué no lo procesan? La CIA penetra a todo el mundo, no solamente en Bolivia. Hace un trabajo de inteligencia invisible. Por tanto, las redes sociales hoy están controladas por esta instancia pero también patrocinada, pues por supuesto. Es pues un plan estratégico y se llama tornillo sin fin. Entrarle, apretar la rosca de cualquier aspecto. Imagínense el bloqueo de transportes, ya le han sacado una mentira ahí. Bloqueo de teleféricos. Seguramente un conflicto se va a generar, ahí se va a penetrar la oposición. ¿Qué quiere en este momento? Están rezando todos los días que haya un pequeño conflicto. ¿Para qué? Para penetrar a través de esta instancia que es la CIA, operada en el país. Ahora, ¿cuál es la labor que han estado utilizando a través de las redes sociales? Han estado naturalmente utilizando la situación psicológica de las personas a través de los memes, desprestigiar a las personas. En todo este tiempo se han dedicado a desprestigiar al compañero presidente. Han tratado de desprestigiar este proceso de cambio. Hoy acá se ratifica ese desprestigio, ese odio y racismo
contra los campesinos, contra los obreros, contra los indígenas. Un racismo secante en este momento de los partidos de la oposición a través de estas redes sociales. Imagínense que las redes sociales hoy por hoy, utilizado más que todo en la nueva generación. Esta es una guerra de la cuarta generación, de la quinta generación. Los métodos democráticos del pasado van a quedar a la historia y hoy son las redes sociales las que definen, las que definitivamente establecen aspectos para que el ciudadano pueda tomar de manera sensacionalista. Entonces nos parece importante, en el momento que hoy el gobierno nacional ha tomado esa decisión de capacitar. ¿Capacitar para qué? No para utilizar como lo que hace la oposición, sino que para que definitivamente el pueblo boliviano pueda hacer el uso racional, el uso discrecional, el uso que permita pues principalmente cumplir como un medio de información. Hoy no cumple esa situación. Entonces, nos parece importante para nosotros esta tarea de capacitación en las organizaciones, una capacitación en el área rural, para que definitivamente la sociedad no entre en una degeneración. Porque a la nueva generación de jóvenes, hoy a través de las redes sociales, se le está degenerando su situación de análisis, porque imagínense, a través de las redes sociales se puede manipular fácilmente. Los resultados del F-21, ¿acaso no han sido producto de la manipulación a través de las redes sociales? Las mentiras que crearon en el país, y esas mentiras posteriormente tenieron repercusión, y hoy está gente en la cárcel, hay gente que está prófugo. Eso es la verdadera realidad. Por ello, aquí no hay ningún afán, y eso también hay que aclarar, porque en algún momento se ha hecho ver de que el gobierno estuviese con afanes de controlar redes sociales, hay una ley que están preparando. Nosotros queremos aclarar al país. No existe ni un proyecto ni iniciativa de poder controlar, en este caso, las redes sociales. Lo que queremos hacer con esta tarea de capacitación, esa tarea de formar, de poder socializar en las diferentes regiones, organizaciones, es precisamente para que el pueblo conozca, para que el país conozca de dónde viene el origen de esos memes mentirosos, de esos memes confabuladores, de esos memes que tienen afanes desestabilizadores, afanes de sabotaje a la democracia. Precisamente viene desde el imperialismo y sus operadores, por supuesto, pues que son acá en Bolivia los comités cívicos, son los imagínense, yo lamentablemente, usted decía del compañero Waldo Albarracín, de los ex defensores, lamentablemente podemos decir con precisión, imagínense, en el pasado defendiendo en este caso al pueblo y hoy sumándose al barco de la derecha. Ahí están, sumándose a los funcionarios del neoliberalismo. Ahí están las imágenes, operando con los funcionarios del neoliberalismo. ¿Eso es tener un espíritu socialista? ¿Estar al lado del pueblo? No, ahí están las imágenes, podemos demostrar con precisión. Por ello, nosotros queremos decir de que para nosotros Bolivia hoy transita con dos visiones. Y seguramente pues las redes sociales van a ser un elemento determinante en el futuro en las decisiones políticas, en las decisiones sociales. Pero lo que sí los bolivianos tenemos que comprender, dos corrientes. Una corriente que viene trabajada desde la oposición, que lo que quiere en Bolivia es retornar al neoliberalismo, al pasado inmediato, como lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Argentina. ¿Y qué es lo que ha pasado en Brasil y Argentina, donde retornó la derecha? Argentina, inmediatamente que entró la derecha, lo devaluaron la moneda
Argentina y lo valuaron el dólar. Eso hacían los neoliberales, en un 50-70%. ¿Y a quién beneficia esa política? Por supuesto, pues a los grupos de poder económico ligados al imperialismo. Es lo que quiere en Bolivia la derecha. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil lo mismo, entra la derecha, congelamiento total del presupuesto del Estado. Es como aquí en Bolivia tendríamos que botarle al tacho la ley 786 que financia más de 30.000 millones de dólares en proyectos de inversión. Y en Brasil lo congelaron. ¿A quién beneficia esa política? Por supuesto, pues a grupos de poder económico que representa a la derecha. La derecha es una sola. No hay derecha buena, no hay derecha a medias, no hay. La derecha es una sola en Bolivia, en Latinoamérica y en el continente. La derecha siempre representa a grupos de poder económico ligados al imperialismo. ¿Cómo se determina, diputado, quién o qué organización política es de derecha o de izquierda? Muchos sectores de izquierda en nuestro país, clásicos, han calificado más bien que el MAS es de derecha, ¿no? Nosotros queremos decir, debemos expresar con claridad, todas las políticas que hoy han sido asumidas en este gobierno son políticas que benefician al pueblo boliviano, no benefician a grupos de poder económico, son beneficios de alcance nacional. Las carreteras, los hospitales. ¿Acaso se está haciendo hospitales para privatizar como en el pasado? Hoy se está profundizando para más bien universalizar la salud en el país. Y esa es una política socialista. Se ha estandarizado la construcción de carreteras en el país. Imagínense que en el pasado inmediato, en 192 años, solamente 1.080 kilómetros de extensión de carretera asfaltada. Solamente en 12 años se alcanza más de 6.000 kilómetros. Imagínense, 6 veces se ha duplicado solamente en 12 años. Esos son los beneficios por los cuales hoy el gobierno nacional expresa que sí, definitivamente, las políticas que se aprueban en la Asamblea Legislativa son políticas de alcance nacional y no beneficiando a grupos de poder económico como lo hacían en el pasado. Esa es la gran diferencia fundamental. Por eso precisamente para nosotros es importante que el pueblo asimile, las organizaciones asimilen a cabalidad cuál es el peligro en este momento que tiene Bolivia. El peligro precisamente es que retorne el neoliberalismo. Bolivianas, bolivianos, ¿están ustedes de acuerdo para que volvamos a los años que hemos vivido? Y eso es lo que nos plantea la derecha. Los opositores, porque son la única. Posan ahí en fotitos para decir una cosa, pero al par de minutos están discrepando entre ellos. ¿De qué proyecto político nos pueden hablar la derecha en este momento? Que nos planteen. En el discurso aparecen como extremistas de izquierda. Nos dicen ciertas cosas en el discurso, pero en los hechos, ¿por qué no nos presentan la derecha un plan, una visión de país desde su doctrina, desde su filosofía procapitalista y proimperialista? ¿Por qué no nos dicen nosotros con la embajada norteamericana vamos a hacer estas políticas en gobierno? ¿Por qué no son sinceros al país? ¿Por qué aparentan con un discurso de extrema izquierda, pero en los hechos están aliados permanentemente con el imperialismo? Esa es la gran contradicción. Entonces, yo quiero decir que los bolivianos, las bolivianas, tenemos que conocer, tenemos que identificar nuestro futuro. Hay una derecha que nos está invocando, inclusive con afanes de sabotear, de desestabilizar este proceso de cambio para que retorne la derecha. Y por un lado, hay un bloque mayoritario de organizaciones sociales ligados a este proceso de cambio. Lo que quieren es la continuidad, que se cumpla la agenda de los 13 pilares fundamentales y con esto Bolivia pueda alcanzar el desarrollo, progreso, grandeza, como se ha planteado, como se ha discutido y como hoy está garantizado
a corto, a mediano y a largo plazo, con inversiones, con iniciativas productivas para alcanzar este objetivo. En este segundo punto, diputado Gonzalo Barrientos, existen diversos criterios, ¿no es cierto? Hay una corriente que señala, y esto es conocido públicamente, el hecho de que la tecnología en sí misma no es buena ni mala. La tecnología, los avances de los instrumentos de trabajo, desde los clásicos de la interpretación del materialismo histórico, por ejemplo, habla de que el instrumento de trabajo en sí mismo no es bueno ni malo, porque un martillo puede servir para construir, puede servir también como para asestar un golpe y matar a una persona, al igual que una hoz o cualquier instrumento de trabajo. Conforme han avanzado los tiempos, se ha ido desarrollando, la tecnología se ha incorporado a la máquina hasta llegar hasta lo que conocemos, el sistema digital, y por ello se han creado este tipo de redes sociales que en sí mismas no son ni buenas ni malas. Depende cuál es el fin con el que se le puede con el que se puede dar uso, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿qué estará fallando cuando el oficialismo, por ejemplo, identifica, y con justa razón, algunas publicaciones tergiversadas, fuera de la realidad, asignándole e incorporándole un contenido de cuestionamiento al gobierno sin fundamento alguno? Muchos dicen que habrá que evaluar bien de dónde provienen realmente estas publicaciones, es decir, en sí mismas las redes sociales son buenas, son malas, o qué es lo que tendrá que hacerse para que realmente sea un mecanismo que sirva a la gente. Gracias. Antes, nos parece que es importante aclarar, ¿no? Porque ya es demasiado evidente las grandes contradicciones y la desesperación que tiene este régimen ante la falta de argumentos. Hay un argumento sólido, hay un argumento democrático del pueblo boliviano que exige respeto a su voto. Y al frente hay un grupo aburguesado de poder, a la cabeza de Evo Morales, que se resiste a respetar el voto del pueblo. Segundo, el pueblo no quiere que se haga lo mismo que han hecho en Venezuela. Y al frente hay un grupo que quiere hacer lo mismo que está haciendo Maduro. Ahora, nadie se las cree, pues, que Evo Morales está siendo obligado, dice, por algunos movimientos sociales. O sea, le han puesto un revólver en la cabeza y le están obligando a ser candidato en contra de la Constitución y en contra del pueblo, que es un pedido. No se trata de pedido, se trata de respeto a la Constitución. La Constitución es clara y es contundente. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo ya tomó una decisión. Por lo tanto, no se trata acá hábilmente lo que hace el MAS es tratar de llevar a cuáles son las propuestas o retornar al pasado, viajar al futuro, como han viajado los ex magistrados del Tribunal Constitucional. Se trata del cumplimiento de lo que manda la Constitución Política del Estado. Y si Evo Morales es estadista, si es un gran líder, como dicen los masistas, tendrá que respetar el voto del pueblo. Y aprovechamos esta oportunidad, díganle al pueblo, ahora, ¿van a respetar el voto del pueblo? ¿Sí o no? Solamente una sola respuesta, ¿sí o no? ¿Van a respetar el voto del pueblo? Díganselo. Que diga Evo Morales, ¿va a respetar el voto del pueblo? ¿Sí o no? Ahora, cuando se habla de volver al pasado, etcétera, la bandera ya ha sido plantada por el pueblo boliviano. Hay una agenda F21 del pueblo boliviano. Hay una agenda que pide que se respete la Constitución, que se respete la democracia, que se respete el voto de los ciudadanos, que haya independencia y coordinación de órganos, que haya institucionalidad en el Estado, que la recuperación de nuestros recursos naturales sea para fábricas, industrias y empleo, que tengamos un Estado autonómico en el cual se distribuyan los recursos económicos y el poder político y económico llegue a las regiones, que se genere desarrollo en los 9 departamentos de nuestro país, que tengamos salud, educación, seguridad ciudadana, que tengamos mejores condiciones y calidad de vida y que lo hagamos unidos
en función a ese noble objetivo que tenemos los bolivianos. Por lo tanto, está clara la posición del pueblo boliviano. Los que están yendo contracorriente y en contra del pueblo son los masistas, por su angustia de poder y por su visión dictatorial, y siguen insistiendo en la instalación de este régimen dictatorial que rechaza el pueblo boliviano. Ya fueron derrotados varias veces y en las calles fueron derrotados, por eso los obligaron a abrogar ese maldito código penal. Ahora, cuando se habla de la CIA, yo con esta aseveración realmente lo primero que hay que hacer, y esto tendría que hacer la bancada del MAS, es solicitar la renuncia del ministro de Gobierno. ¿Cómo es posible que la CIA aquí esté desestabilizando un régimen en el marco de nuestra soberanía? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los elementos de juicio? Porque hay que ser serios y hay que ser responsables. Pero lo que ocurre es que, igual que el vicepresidente, aquí va a haber fin del mundo, el sol nunca va a salir, se va a ocultar la luna, y ahora ocurre que desde la CIA y desde Marte y desde Júpiter están viniendo los derechistas. Hecho que ya no, yo creo que ya nadie se las cree. Y no se le cree ya a este gobierno por las constantes mentiras y alucinaciones que nos hacen conocer. Finalmente, bueno, entrando en este tema de las redes sociales, obviamente, decía José Luis, y esto es lo que ocurre, o sea, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido tecnificando, se ha ido teniendo adelantos científicos, tecnológicos, etcétera, y las redes sociales sencillamente son parte de la comunicación, de la información, de la interacción y de algo que tenemos a la mano, todos los ciudadanos en general y ciudadanas, para comunicarnos. En síntesis, eso es lo que está ocurriendo. Obviamente esto ha revolucionado la información y la comunicación, por lo tanto nos parece ocioso que se diga ahora vamos a tener que llevar adelante una guerra digital. Primero quiere nuestro país salud, educación, seguridad ciudadana, fábricas, industrias, empleo. Entonces hay que trabajar en esos aspectos, pero miren cómo ahora dice que van a empezar con capacitación, etcétera. ¿Con qué recursos? Con nuestra plata. Yo tengo aquí algunos datos de la fiscalización que realizamos. Miren los presupuestos solo de publicidad del Ministerio de Comunicación. Por ejemplo, el año 2014 presupuestan 458.000 bolivianos y después los reformulan a 248.000 millones o a 248 millones de bolivianos, significando un 54.000% de incremento que se da el 2014. El 2015 presupuestan 31 millones y los reformulan a 199 millones, significando un 527% de reformulación. El 2016 se tenía un presupuesto inicial de 32 millones y lo suben a 122 millones, significando un 281% de reformulación. Este es un modus operandi de este régimen, que cuando aprueban el presupuesto del Estado nos dicen este es el monto para el presupuesto del Ministerio de Comunicación, pero después hacen este tipo de modificaciones. Miren, los presupuestos para transmisiones gubernamentales. El año 2014 presupuestan 100.000 bolivianos y lo suben a 76 millones, año electoral. Sube el 76.000%, solo transmisiones gubernamentales. ¿Y qué son las transmisiones gubernamentales? Los partidos de fútbol, entregas de obras, etc. El 2015 presupuestan 18 millones y lo suben a 58 millones, significando el 426% de incremento. El 2016, 18 millones presupuestan y lo suben a 44 millones. Resumen, para terminar, los presupuestos del Ministerio de Comunicación a través de este modus operandi, que es una gran mentira para el país, que nos dicen, estito estamos aprobando, y después los reformulan, del 2011 al 2018, alcanza a 2.800 millones de bolivianos. Reitero, 2.824 millones de bolivianos. El presupuesto de publicidad del órgano ejecutivo, del 2005 al 2015, falta actualizar las otras gestiones, 1.796, casi 1.800 millones. En síntesis, estamos llegando a los 5.000 millones de bolivianos solo en publicidad. Pregunta, ¿es tan importante ver jugar fútbol al presidente? ¿Es tan importante ver sus actos electorales de entrega de obras? Por lo tanto, aquí hay un desfilfarro total, y cuando se dice que hay recursos económicos, obviamente hay recursos económicos, pero eso no es gracias a Evo Morales, es gracias a que ha subido las materias primas, más de 240.000 millones de dólares que ha manejado este régimen, similar a 100 años del pasado, pero preguntémonos, ¿hay salud? ¿Hay en este momento fábricas, industrias, empleo? ¿Hemos cambiado la plataforma productiva de nuestro país? ¿Hemos garantizado ese país de productores que nos hace falta?
Entonces, lamentablemente, se ha priorizado recursos económicos, ¿para qué? Para construir palacios, para hacerse museos, para desfilfarrar los recursos económicos y no atender los aspectos fundamentales de la población. Por eso es que se desploma este régimen y las últimas encuestas le damos un 22%. Por eso es que varios concejales, viceministros y dirigentes del oficialismo y de este régimen van renunciando, porque lamentablemente, por obra y gracia de este propio régimen, generan este malestar popular y este rechazo generalizado, y ahora ya también se distraen con llevar adelante una guerra digital. O sea, yo no sé qué de bueno nos va a traer esto a los bolivianos, si sencillamente son unas redes que permiten mayor comunicación, interacción y información entre todos. Por lo tanto, nos parece que esto muestra la falta de argumentos y la desesperación en la que se encuentra un régimen que está decaído. Muy bien, muchas gracias, diputado Barrientos. Don José Luis Pedregal, ¿qué criterio tiene usted sobre este punto de la guerra digital? ¿Habrá que temerle tanto a las redes sociales? Bueno, cuando uno miente tiene que tenerle miedo, ¿no? Y el gobierno miente demasiado y por supuesto le tiene miedo a las redes sociales, porque son las redes sociales las que sacan la verdad a la luz pública. Por supuesto que le tienen temor por esa razón. Este es un nuevo mundo que a partir de esta nueva realidad tecnológica hay que tener mucho cuidado antes de no decirle la verdad a la sociedad. Y una de esas, por ejemplo, y quiero hacer este señalamiento, es este de que las organizaciones sociales son las que piden la reelección del presidente. No le mintamos pues al país. Quienes piden la reelección del presidente son esas organizaciones, le decía el diputado Ramos, que reciben financiamiento, que reciben pasajes, a los que los mandan a Venezuela, los mandan a otros países, que les regalan con dineros públicos, además, dineros del pueblo, les regalan vagonetas, les construyen oficinas. Esas son las que, a los que les hacen pedir, hay que ser claros, a los que les hacen pedir la reelección, la repostulación del presidente. Aquí hay que decir las cosas por su nombre. Ahora, el tema de las redes sociales, a las que le tiene mucho temor el movimiento socialismo y el presidente y el vicepresidente, ¿no? Son enemigos de las mismas. Debemos recordar que el 14 de abril del 2016, ¿no?, ya se había planteado la creación de la Dirección General de Redes Sociales, supuestamente para difundir el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué se ha visto en estos años? Absolutamente nada. ¿Qué está haciendo esta dirección para difundir tal vez las buenas cosas que hace el gobierno? Nada. Pero sí sabemos una cosa, que esta dirección, que por cierto para este año se le ha asignado 5 millones de bolivianos más supuestamente para comprar equipos y no sé qué, lo único que hace es atacar, insultar, difamar a quien osa pensar distinto que el régimen gobernante. Entonces, hay por supuesto, una intención de generar una guerra digital, y esa guerra digital declarada por el presidente Morales está orientada a atacar a todo aquel que no está alineado al partido en función de gobierno. Y eso es una lástima, porque en realidad lo que deberíamos hacer es invertir recursos para eliminar, para evitar, para prevenir el analfabetismo tecnológico. Deberíamos más bien trabajar para que en las escuelas desde el primer año los niños puedan acceder, incluso desde el preescolar, acceder al Internet, acceder al uso de las nuevas tecnologías de la información, porque eso es lo que nos va a hacer un país competitivo en el siglo XXI, porque esa es la única manera de encarar los nuevos retos tecnológicos ante el mundo. Mientras nosotros seguimos anclados en el pasado, derrochando, entregando computadoras obsoletas solamente al último grado del colegio sin siquiera generar las condiciones para que los chicos y chicas tengan acceso al Internet, mientras en otros países de la misma región, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, se les entrega una tablet a los niños desde el primer año. Pero primero, por supuesto, se ha hecho lo primero, que es dotar de Internet a todas las escuelas. Aquí no. Habrá que preguntarnos, por cierto, ¿no?, de qué habrá servido el mismo satélite, que ni a eso contribuye, ¿no? O sea, no hay una política, como no hay en casi todos los campos, no hay una política para el tema de el avance tecnológico en nuestro país, y lo único que hace el gobierno es pretender utilizar la Dirección de Redes Sociales para atacar
a sus contrincantes de turno, para denostar contra ellos. Y bueno, pues esa es la línea política de este régimen. No podemos más que resignarnos a ver que esto se sigue mal utilizando, en lugar de más bien promover la transparencia de sus actos, porque esa era la idea. Esta dirección debería transparentar los actos del régimen, procesos de contratación, procesos de licitación, procesos de compra, ¿no? Pero no lo hacen. Todo aquí es oscuro, todo es absolutamente oscuro. Cuando uno quiere recibir información de un ministerio, de una empresa, es inaccesible, no se saben las finanzas de sus propias empresas públicas, etcétera, etcétera. Es decir, creo que el gobierno tiene que dar un viraje también en este sentido, y entender que las redes sociales son un medio de expresión, de la libertad de expresión que le incomoda al régimen masista, y tiene que tener un sentido mucho más democrático, tiene que adquirir una mayor madurez democrática, y creo que salir del poder el 2019 le va a hacer bien, porque le va a permitir una reflexión que lo aleje de estas tentaciones totalitaristas, prorroguistas, de estas tentaciones que le hacen tanto daño a nuestra democracia. Vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana, y para ello vamos a solicitarles a nuestros amables oyentes acelerar su participación, porque simplemente en tono de reflexión a nuestros amables invitados vamos a abordar una temática que ha llamado a la atención de propios extraños, está generando preocupación entre los bolivianos, que tiene que ver con el tema de emergencias en nuestro país. Quizá un llamado a las autoridades, proponer alguna idea que pueda de alguna forma viabilizar una mejor ayuda a las familias damnificadas. Esto reiteramos en tono de reflexión, unos 4 minutos a lo sumo a nuestros invitados especiales de este fin de semana. Diputado David Ramos. Considero de que nos parece importante, desde el momento que ha sido conocimiento estos desastres naturales a nivel nacional, el gobierno nacional ha asumido con bastante responsabilidad, se ha conformado lo que significa el comité de emergencia, a la cabeza del Ministerio de Aguas, Fuerzas Armadas, Defensa Civil, pero también ahí se suman las gobernaciones, entidades territoriales. Pero uno de los aspectos más importantes ha sido cuando nuestro compañero presidente ha hecho conocimiento público lo que significa el decreto supremo para declarar emergencia nacional a todos los lugares, municipios donde se encuentran los desastres. Esta declaratoria, por supuesto, pues significa de que el Estado boliviano se encuentra en la capacidad de poder movilizar recursos económicos, estos recursos que permitirán principalmente atender a cabalidad las necesidades con dotación de alimentos, vituallas, medicamentos, carpas, todo lo que se requiere, pero también lo más importante para nosotros, el mensaje que ha hecho nuestro hermano presidente ha sido el de poder, en este caso, en donde ha habido destrucción de viviendas, por ejemplo, el Estado boliviano asumirá en este caso de manera solidaria construir esas viviendas a través de vivienda social, cosa que hoy donde existen damnificados, nuestros hermanos no se sientan desprotegidos, no se sientan en este caso desamparados por el gobierno nacional. Paralelamente a eso también, como bancada nacional, en este caso, hemos estado haciendo trabajos solidarios, de campaña solidaria, en este caso, juntamente con la parte administrativa. En horas de la mañana hemos hecho entrega, estamos haciendo entrega, en este caso, de esta recolección a todos los damnificados del sur, pero también otra cantidad hemos enviado a Cochabamba, entre aguas, ropas y otros, y también ponderar en este caso, lo más importante para nosotros también ha sido de que el pueblo boliviano ha expresado su solidaridad. Queremos ponderar en este caso esa labor social que está haciendo la Universidad UMSA, están haciendo instituciones en Potosí,
organizaciones en todo el territorio nacional, y por supuesto también pues hay que ponderar al pueblo boliviano. El pueblo boliviano hoy aparece en este caso ejercitando esa solidaridad mutua, y esa expresión para nosotros es importante para hacer llegar en este caso estas vituallas, estos medicamentos, agua y otros aspectos. Por tanto, considero de que desde mi punto de vista creo que había una reacción urgente, rápida, temprana a ese comité de emergencia, y por supuesto pues que tanto autoridades, en este caso del órgano ejecutivo, legislativo, entidades territoriales, alcaldes, hoy se encuentran movilizados así para poder inmediatamente asistir en caso de que persista todavía esta clase de situaciones producto de la naturaleza que hoy golpea precisamente en estas fechas. Muy bien, muchas gracias, diputado David Ramos. El país, en definitiva, está pasando por momentos difíciles, diputado Barrientos. Esto consecuencia de algo que no podemos detener como seres humanos, y precisamente es la naturaleza, las inclemencias del tiempo, que a nivel nacional han dejado ya más de 8.000 familias damnificadas, obviamente sin olvidar a las personas fallecidas. En torno a este tema, ¿qué nos tiene que decir, diputado Gonzalo Barrientos? Evidentemente es una situación muy difícil que se está viviendo en gran parte del país. Como representante potosino, conjuntamente el senador Edwin Rodríguez, nosotros habíamos hecho conocer en primera instancia nuestra preocupación por lo ocurrido en Tupiza, la provincia Surchichas, Norchichas, Modesto Miste y otras provincias como los Lipes, Antonio Quijarro y otras. Obviamente nosotros habíamos solicitado de que se declare emergencia nacional, presentamos un proyecto de ley, presentamos, y varios parlamentarios presentamos algunas minutas de comunicación. Es más, hicimos llegar a través de una carta al señor presidente nuestra preocupación, solicitando se declare la emergencia, y bueno, ya era hora de que se declare esta emergencia a través de un decreto supremo que ha sido hecho público. Nos parece que ha sido la decisión correcta, ha sido la decisión acertada para que el Estado tenga que garantizar los recursos económicos necesarios, la institucionalidad de todo el Estado, del nivel central, para poder coadyuvar esta difícil situación. Hay y van a haber problemas de salud, hay problemas en la provisión de agua potable en algunos municipios, han sido anegados varios cultivos, ha habido afectación a las actividades agrícolas, pecuarias y de infraestructura y otras. Por lo tanto, ahora lo que corresponde es que se tenga que trabajar en un plan de contingencia. Nosotros estamos haciendo la solicitud a través de una petición de informe escrito para que podamos conocer cuál es este plan, y de esta manera el nivel central principalmente tenga que actuar en consecuencia, obviamente siempre en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. Nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad, con el mandato que tenemos, pero obviamente no es suficiente. Estamos ahí dispuestos para llevar adelante nuestro trabajo. Lo tenemos que hacer todos unidos, todos juntos, de manera integral, y obviamente estamos para eso, y saludar esa nobleza de todo el pueblo boliviano. Hemos visto cómo en parroquias, en varias instituciones, varias organizaciones, etcétera, siempre han mostrado esa nobleza que caracteriza al pueblo boliviano, su solidaridad. Y algo que rechazamos es que lamentablemente han habido excesos, como las palabras vertidas por el propio presidente cuando dijo Evo cumple, Tupiza no cumple. Nos parece que este es un exceso, ni por chiste se debería mencionar aquello, y obviamente estos eventos no son para estrenar botas o sacarse selfies, etcétera, sino que hay que actuar en consecuencia, y finalmente lo decimos públicamente, por coherencia. No es correcto que se utilicen imágenes de la desgracia que están pasando lamentablemente nuestros compatriotas para sacar spots publicitarios que siguen emitiéndose. No nos parece correcto aquello, por lo tanto esperemos que haya coherencia. De todas maneras estaremos siempre a disposición, y obviamente Dios quiera que ya pase esta época de precipitaciones pluviales que están llevando adelante lamentablemente estas odias consecuencias. Para finalizar, don José Luis Bedregal.
Bueno, corresponde inicialmente expresar en nombre de Soberanía y Libertad, Sol.bo, toda nuestra solidaridad a estos 14 municipios declarados en desastre, 20 municipios en emergencia y a las familias de estos 5 fallecidos que tenemos hasta ahora. Nos genera mucha tristeza, mucho dolor y mucha preocupación. Y al mismo tiempo también pues expresamos nuestro rechazo al mal uso que ha hecho el presidente de estos desastres, y en lugar de expresar dar el apoyo que debe dar como primer mandatario e ir a presionar de esta forma al pueblo de Tupiza, creo que estaba totalmente fuera de lugar. Segundo, lo que necesitamos son soluciones de fondo. No podemos estar el próximo año otra vez en lo mismo y otra vez en lo mismo, con estas desgracias que se van repitiendo año tras año en época de lluvias. Lo que necesitamos es descentralizar los recursos, que no sigan acá, que no sigan en la Plaza Murillo, que los recursos vayan a los municipios para que estos puedan emprender sus obras de prevención, como lo hacemos en La Paz, obras que impidan que las inundaciones, que las mazamorras cobren vidas y generen desastres materiales también. Es importante que sean los gobiernos locales y sus pobladores quienes determinen estas prioridades y se invierte en esto. No compartimos con que los recursos tengan que ser utilizados para palacios, para museos y estas cosas. Tienen que ir a los municipios para que sean ellos quienes puedan generar sus obras de prevención. No podemos seguir año tras año en esta misma penosa situación, y que lastimosamente el gobierno no ha querido enfrentar, ni quiere enfrentar, ni está en sus agendas. Tenemos un sistema de defensa civil absolutamente paupérrimo, pobre, sin condiciones ni financieras ni técnicas, sin equipamiento, sin personal adecuadamente preparado para atender estas situaciones, ni otras que se dan como los incendios, etcétera. Realmente estamos en una situación de indefensión, y es mejor que sean los municipios los que inviertan esos recursos para prevenir que la desgracia esté presente en nuestras comunidades. Nosotros hacemos una reflexión, le planteamos una reflexión a nuestro presidente y a sus ministros para que dejen esa mentalidad centralista secante, sean un poquito más sensibles y entiendan que las inversiones públicas van a ser mejores si están en los gobiernos locales. Muy bien, antes de cerrar, por favor, una nueva ronda brevísima, simplemente en tono también de reflexión, porque es de conocimiento público que este fin de semana ya se ha iniciado desde ayer viernes, incluso un poco más antes, con las celebraciones por el Carnaval 2018 en distintas regiones. Sin duda tienen diversas características estas manifestaciones, pero es muy importante el formular algunas reflexiones, porque se presentan estas celebraciones del Carnaval precisamente en momentos difíciles, cuando ustedes mismos hacían referencia al tema de las emergencias. Simplemente en tono de comentario sobre este aspecto y quizá algunas recomendaciones y sus reflexiones finales para cerrar, diputado David Ramos. Bueno, en todo caso, considero de que hoy precisamente una coyuntura muy especial, producto de los desastres que se han presentado, pero lo más importante que hay que aclarar, que el Estado boliviano no es como antes. En el pasado se pedía limosna, se declaraba emergencias para sacar plata de organismos internacionales. Hoy el Estado boliviano se encuentra con la capacidad de poder asistir, de poder resolver paulatina inmediatamente. Esa es la gran diferencia, y esa también es la gran mentira que quiere hacer ver la oposición, que el Estado no tendría las condiciones. No es verdad. Segundo aspecto, es cierto, pues la coyuntura también marcada de fiestas de carnaval. Nuestra recomendación, nuestra reflexión, considero de que todos los bolivianos siempre estamos, en este caso,
con nuestros usos y costumbres, tradiciones. Hoy, en estas fechas, hoy todos los bolivianos, las bolivianas, chayamos para la Pachamama, pedimos que la Pachamama nos ilumine, nos conduzca, nos guíe, y seguramente pues todos vamos a estar dando ofrendas, pidiendo siempre 3 cosas, ¿no? Y también yo quiero adherirme a esta petición al pueblo boliviano, todos pidiendo salud, suerte y trabajo, y que pues al margen de las diferencias políticas, programáticas, ideológicas, dejemos a un lado y compartamos en familia, como buenos bolivianos, estas fiestas que nos parecen muy importantes como una reflexión para todos los bolivianos y bolivianas. En esa línea, diputado Gonzalo Barrientos, para finalizar. Sí, bueno, solamente complementar de que evidentemente tiene que haber un plan integral de contingencia a corto, mediano, largo plazo, asignando los recursos económicos, institucionalmente el Estado tiene que atender todos estos efectos negativos que ha generado lamentablemente estos desastres naturales. Y bueno, finalizando obviamente ya en carnaval, obviamente todas nuestras tradiciones, costumbres que se tiene, hay que hacerlo siempre en ese marco de límites para garantizar la seguridad ciudadana, y que cada uno de nosotros somos responsables de aquello, cada uno de nosotros somos responsables de que tengamos un carnaval que sea de mucha alegría, que sea un carnaval a la altura de todas las actividades que se tiene en todo el país, y obviamente sin excesos, que es lo recomendable. Por lo tanto, esa es nuestra consideración, y obviamente estaremos, ya lo han manifestado varias plataformas ciudadanas, que estaremos carnavaleando, por lo tanto seremos parte también de aquello. Muy bien, le agradecemos. Don José Luis Bedregal, finalizamos con usted Diálogo en Panamericana de esta semana. Bueno, el incendio de Sama, las inundaciones en Beni y en el Chaco son pues la muestra palpable de que tenemos un Estado incapaz para atender estos temas. Pero bueno, yo simplemente le deseo a la familia boliviana un lindo feriado, unos lindos feriados, un buen carnaval, a disfrutarlo, como decía Gonzalo, siempre con prudencia, con moderación, y que bueno, empujemos pues nuestras tradiciones para que sigan creciendo y haciéndose cada vez más lindas y ojalá cada vez más sanas. Bueno, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, y muy peculiar este fin de semana, tomando en cuenta la celebración del Carnaval 2018 en distintas regiones con diversas manifestaciones, pero lamentablemente con un contexto bastante preocupante por el tema de las emergencias en nuestro país. Óscar, algunas recomendaciones que obviamente al cierre del programa a toda la ciudadanía en el país. Así es, José Luis, nos sumamos a ese llamado de nuestros invitados este fin de semana en Diálogo en Panamericana, no al exceso especialmente, ¿verdad? Disfrutemos con familia, son feriados de carnaval que vamos a vivir, y por supuesto, estemos alrededor de la familia. Nada más, José Luis, agradecemos también a todo el país. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, la del diputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos, la del diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos, y la visita también del vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal. A nombre de mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.
paz. Bolivia, Panamericana, un propósito permanente de integración nacional.